Les saludo nuevamente Elsa Delgado, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y el día de hoy en Papi TV, en este programa de Mundo Sí, les queremos presentar un programa que es la psicología del sueño. Fíjense que un motivo de consulta muy recurrente, sobre todo en los últimos años, y cada vez va en aumento, es el tema del insomnio. Cada vez más personas están teniendo problemas para conciliar el sueño o para mantenerlo. Hay personas que tienen un sueño que es intermitente, entonces tampoco hay un descanso reparador. Entonces, obviamente, trae muchas consecuencias, no solamente a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, a nivel de aprendizaje, a nivel de concentración y sobre todo a nivel de rendimiento en general, no solamente el académico. Las personas que igual laboran refieren presentar muchos problemas generados precisamente por el problema del insomnio. Vemos que pudieran ser muchos los factores y este programa está dedicado a ello. Vamos a ver qué factores son los que pudieran estar presentándose en las personas que presentan este tema del insomnio. O sea, cuáles son esas características. Vamos a ver las diferentes fases del sueño, cómo es que el cuerpo atraviesa por esas diferentes fases durante el sueño, empezando desde el sueño ligero hasta el sueño profundo, los movimientos rápidos de ojos, etcétera. Vemos también que dormimos una tercera parte de nuestro tiempo, entonces es muy importante. Y yo creo que si la gente realmente entendiera la importancia de una buena higiene de sueño, un buen descanso, le estaría apostando más a eso, más que a otras situaciones. O por ejemplo, si las personas no duermen lo suficiente, pues empiezan a tener problemas no solamente de concentración, sino de rendimiento. Pero yo he tenido pacientes que, por ejemplo, en pandemia, se vio mucho en pandemia, que pacientes que realmente estaban tan ansiosos, que tenían tanto miedo a morir o que sus familiares allegados estaban enfermando, que tenían mucha ansiedad, entonces no podían dormir. Tuve varios casos así y sí observé que no dormían, o sea, en varios días. Entonces, es muy importante que vayas con este psiquiatra o que vayas con un psiquiatra para que te mediques, siempre empezando primero por lo natural, pero si no surte remedio lo natural, bueno, pues a lo mejor la medicación es muy importante. Las personas que no duermen en varios días pueden empezar a alucinar, y eso es una realidad, y mucha gente no sabe eso, no le da tanta importancia. No hablemos de todo el desgaste que se genera a nivel cerebro y de sustancias y demás. Pero bueno, vamos a ver nuestra primera diapositiva y arrancamos con esto. Vemos aquí lo que es el sueño. Vemos es un estado fisiológico natural, irreversible, caracterizado por la reducción de la actividad sensorial y motora. ¿Cuáles son sus funciones? Principalmente tiene que ver con la recuperación física, con la consolidación de la memoria y la regulación emocional. Y tenemos distintas fases del sueño que podemos observar ahí, que tienen que ver con 5 fases. Estas 5 fases se dan en un lapso de 90 a 120 minutos. Vamos a ver, por ejemplo, en la fase número 1, ¿sí?, es el sueño más liviano. Vemos que esta fase puede durar de 5 a 10 minutos y aquí es cuando podemos ver que los músculos se pueden contraer y es una sensación que te da a veces de estar como cayendo en la cama. Entonces está relajando. Vemos la fase 2, los movimientos de ojos se detienen y el cerebro aquí entra en una fase, en un estado de tranquilidad o sueño ligero. Y luego vemos las otras fases. Permítanme tantito. Aquí no alcanzo a ver. Aquí vemos la fase 3, que aquí se caracteriza porque aparecen ondas deltas más lentas y profundas. Lo que podemos ir viendo es en cada fase, hasta llegar a la cuarta fase, estamos viendo que entra en un estado ya más profundo de sueño. Las respiraciones van siendo cada vez más profundas, los músculos se van relajando y sobre todo los latidos del corazón pues van disminuyendo, ¿sí? Entonces lo ideal es lograr estas 5 fases de sueño para poder tener un descanso óptimo. Muchas veces estamos durmiendo y ¿qué es lo que pasa? Que nos despertamos durante la noche y se nos interrumpe el sueño, ya sea por el celular o porque vamos al baño, o porque hay personas que incluso se levantan, ya cuando están dormidos se levantan por ejemplo, a ver televisión o incluso a fumar o hablar por teléfono, lo que sea, y ya se interrumpió el sueño. Entonces ya no tienen la misma calidad de descanso. Lo importante es tener
todo el descanso completito, ¿no? Para que el cerebro pueda descansar. Tenemos, y luego en el ciclo del sueño tenemos otra diapositiva. Sí, nos sale el sueño REM y no REM. En el sueño no REM se ven las fases 1, 2 y 3, que son las fases iniciales, pero luego viene el sueño REM, que viene el movimiento rápido de los ojos. Cada 90 minutos sucede esta duración de cada ciclo y se repite alrededor de 4 o 6 veces. Muy bien. ¿Sí? Entonces, qué importante es que nosotros podamos ir conociendo de estas fases de sueño y cómo nosotros, por ejemplo, podemos ayudarnos y ayudar a nuestros hijos a que tengan un mejor descanso. Hoy en día vemos muchos temas, incluso lo hablaba en el programa pasado, de cómo la falta de concentración y la falta de atención, precisamente porque se la pasan viendo TikToks y porque están en redes sociales y todo sucede ahí muy rápido. También el sueño se ve muy afectado porque está alterado, están viendo luces en los celulares y demás. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Sí. Aquí vemos cuáles son las funciones del sueño en la salud mental. Obviamente me gustaría mucho hablar de los beneficios del cerebro, para el cerebro, ¿sí? Mejora de la memoria, el aprendizaje y la creatividad. Y obviamente es muy importante cómo impacta también el estado de ánimo. La falta de sueño está relacionada con trastornos como la ansiedad y la depresión. Definitivamente, yo creo que hoy en día estamos muy apurados en nuestra cotidianidad, ¿no? Vivimos corriendo en el tráfico, en las presiones, en movernos rápido, en hacer 1000 cosas a la vez. La mayoría de las personas, y sobre todo los que vivimos aquí en ciudades grandes, el ritmo de vida es impresionante. Entonces, dedicamos menos tiempo al descanso, incluso a comer. Y son muy importantes tanto la alimentación, por supuesto, como el descanso. Por ejemplo, si tú en la noche estás tomando, durante todo el día estás tomando café y en la noche estás tomando café o estás tomando coca, la cocaína pues te acelera, ¿no? Y también obviamente el café, pues obviamente en la noche no vas a poder conciliar el sueño, vas a estar muy acelerado y si te duermes pensando en todos los pendientes que traes en tu mente, pues menos te vas a poder concentrar. Es muy importante que entiendas que cuando nosotros estamos en estas fases del sueño, el cerebro no solamente descansa, sino también se produce melatonina, que es la que induce al sueño. Pues la gente piensa, no, bueno, nada más se produce la melatonina y ya, se duerme. No, el cuerpo y sobre todo la mente se repara durante la noche. Las células se reparan durante la noche. En el cerebro suceden mecanismos muy importantes donde el cerebro también necesita procesar todo lo que estuvo obteniendo de información en su entorno. Entonces, toda esa información, si no tiene una manera es como un reset, ¿no? De una computadora, se resetea la computadora, igual nuestro cerebro necesita esa desconexión para poder descansar. Ustedes pregúntense, ¿cuántas horas le dedican al día o en la noche para el descanso? ¿Cuánto duermen? O por ejemplo, pregúntense también a aquellas personas que trabajan en turnos o que trabajan en turnos en cualquier empresa, trabajan de noche, se levantan muy temprano, trabajan en fábricas. Definitivamente están afectando ahí sus ciclos de sueño, ¿no? Y es importante y a la larga repercute porque cuando una persona se desvela, nunca va a recuperar, aunque duerma al día siguiente las 8 horas, nunca va a recuperar ese descanso, nunca se recupera. El cerebro y el cuerpo se va desgastando. ¿Ok? Entonces, pasemos por favor a la siguiente. Tenemos aquí, viene una preguntita, perdón. Sí, una preguntita. Nos pregunta Gerardo Méndez, ¿qué opinas de las personas que toman melatonina para poder dormir? ¿Está haciendo lo correcto o solo está acostumbrando el cerebro a descansar forzosamente? Yo soy muy pro de la melatonina, yo la recomiendo mucho a mis pacientes porque el cerebro la produce de manera natural, pero cuando el cerebro ya no produce suficiente melatonina o está demasiado acelerada la persona que ya no puede dormir, nada es más importante que el descanso, nada es más importante que el descanso y el sueño. Entonces, siempre en mi consulta, de las preguntas que van de cajón en el historial clínico que yo hago a mis pacientes es,
¿Qué tal estás durmiendo? ¿Qué tal estás comiendo? Pero ¿qué tal estás durmiendo es una básica. ¿Cuánto duermes? ¿Cómo duermes? ¿Tienes un sueño reparador? ¿Un sueño intermitente? O cuando me dicen que no pueden dormir, ¿desde cuándo no puedes dormir? ¿Has tomado algo? ¿Qué medicación? O si has tomado la melatonina. Y yo siempre recomiendo la melatonina, o le recomiendo que vayan con algún médico, pero la melatonina la consigues en cualquier farmacia, de cualquier marca, es buena y es natural. Entonces, ahí viene que te puedes tomar una pastilla, 2 pastillas. Digo, lo correcto es siempre checar la parte médica y ver que no haya alguna cuestión médica que esté alterando el organismo y que no pueda dormir. Pero bueno, yo la mayoría de los casos que yo atiendo, pues viene muy de la mano con personas que vienen con un tema de ansiedad, un tema de depresión, y pues de la mano no pueden dormir, ¿no? Porque su mente está tan alterada que están sobrepensando y entonces no pueden tener descanso. Entonces lo principal es que el paciente pueda dormir, ¿sí? Que pueda dormir y ya después se va trabajando lo siguiente. Si el paciente no puede dormir, va a estar irritable, va a estar, no va a estar no va a estar rindiendo bien en su día a día, en su trabajo, si es ama de casa, si trabaja, en lo que sea. Entonces, lo principal es dormir. Entonces, sí voy muy de acuerdo en que la melatonina es una muy buena opción. Hay también, por ejemplo, naturales, los tés. El té de valeriana, hay uno que se llama serenate, también muy bueno. Hay otro que se llama el de 7 azares. Y yo siempre les digo que lo puedan acompañar con caminatas, con ejercicio, con un baño, por ejemplo, en la noche. Ahorita vamos a ir avanzando en el tema de cuáles serían las recomendaciones para favorecer una buena higiene de sueño, ¿no? Que eso es lo que mucho nos falta hoy en día. No tenemos buena higiene de sueño. No, pensamos que no es tan importante el dormir. Hombre, con 4 o 5 horas que duerma y el fin de semana me recupero, ¿no? El fin de semana vas a dormir, pero no vas a recuperar las horas de sueño que te faltaron acá. Entonces, pregúntate por qué luego el día siguiente te duele la cabeza, porque estás estresado, porque estás de mal humor, ¿no? Pues te falta dormir. Espero haber contestado. Y no es que el cerebro se acostumbre no a descansar forzosamente. A veces si lo encaminas de, por ejemplo, terapia, donde puedes ir a trabajar qué cosas son las que te están alterando, pregúntate qué pudiera estar pasando, qué te preocupa, porque casi siempre es algo que preocupa a la gente, que es lo que no los deja dormir, en qué está pensando. Entonces, yo tenía un maestro en la universidad que nos decía, cuando yo no puedo dormir y en lugar de estarme haciendo pato en la cama, de estar vuelta y vuelta en mi cama, me levanto y me pongo a escribir. Y él publicaba ensayos en revistas psicoanalíticas y se ponía a escribir o se ponía a hacer cualquier cosa. Entonces, no tienes que ser un escritor, puedes pararte y hacer algo, acomodar cajones, cualquier cosa, algo que igual te aburra y ya te vuelves a dormir, ¿no? Pero siempre pregúntate, ¿qué es lo que te está quitando el sueño? ¿Qué es eso que te está preocupando? Y pregúntate en ese momento, ¿lo puedes resolver en ese momento? No. Entonces, ¿para qué te estresas? ¿Para qué estás dedicándole tiempo a ese pensamiento? Mejor ponte a hacer una meditación guiada, de respiraciones profundas, de dormir profundamente, que hay muchísimas en YouTube, siempre la recomiendo, y no necesitas más nada. Ok, ¿podemos ver alguna otra diapositiva, por favor, Oscar? Ok. Vemos el trastornos del sueño comunes. Ok, el más común es el insomnio. Obviamente aquí es esa dificultad para conciliar o mantener el sueño. Tenemos lo que es la apnea del sueño, que es dificultad para conciliar o mantener el sueño. Y la narcolepsia, que son episodios repentinos e incontrolables de sueño. Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente vieron el programa de La Casa de los Famosos. ¿Se acuerdan que Arad de la Torre usaba lo que le decían la máscara, que le decían el elefante? Porque me acordé de él. Él tenía apnea de sueño. Las personas cuando tienen apnea de sueño, se les interrumpe el sueño porque dejan de respirar, están durmiendo, roncan muchísimo y de repente, así, literal, le hacen, porque se están ahogando y realmente pueden morir dormidos, porque se quedan sin poder respirar. Entonces, muy importante esas personas que tienen temas de que se les interrumpe la respiración mientras duermen, que roncan muchísimo, que vayan con un especialista porque pueden necesitar una máscara de ese tipo elefante para poder respirar y obviamente no quedarse ahí dormido para siempre, ¿no? Regularmente la persona que tiene apnea pues no se da cuenta, a veces se despiertan con su propio ronquido, pero más que nada la pareja o los hijos o los familiares son los que se pueden dar cuenta que están teniendo apnea de sueño porque no dejan dormir con sus ronquidos y con su respiración detenida, o sea, porque te asustas, porque literal dejan de respirar. Es muy peligroso
Está comprobado que tiene mucho que ver con el aumento de peso, la apnea de sueño, porque esa falta de respiración produce eso. Y luego veíamos por ahí también lo que es la narcolepsia. La narcolepsia han hecho como broma en películas de ese trastorno de sueño, pero es muy real. O sea, una persona, hemos visto que de repente dicen chocó y se murió, le dio un infarto. No, a veces no es que sea que le haya dado un infarto y por eso chocó. Iba manejando y se quedó dormido. ¿No? Se queda dormido. Yo tenía un tío, mi tío Toño, que tenía narcolepsia, estabas platicando con él, muy animado, que te platicaba, te contaba chistes, de repente colgaba el pico, se quedaba bien dormido, entonces él tenía narcolepsia y tiene que ver mucho con temas de obesidad, con temas de cigarro, que tienen dificultad para respirar y pues obviamente hay que bajar de peso, hay que hacer ejercicio, caminar y sobre todo también ir con un especialista. Esos temas nosotros como psicólogos, nosotros no tratamos obviamente, pero sí nos podemos dar cuenta si trae un trastorno y referirlo con algún especialista, pero sí entendamos que el dormir es indispensable. Muy bien. ¿Podemos ver alguna otra diapositiva, por favor? Ok, gracias. Factores que afectan la calidad de sueño. Ok, tenemos como factores internos el estrés, que casi ni tenemos hoy en día, ¿verdad? La ansiedad igual y las enfermedades médicas. Tenemos factores externos como exposición a la luz azul, horarios irregulares y consumo de cafeína. Y luego ahí pueden ver desórdenes más comunes del sueño, que ahí se las dejo de tarea y la pueden revisar con más calmita. A quien le interese tener la información, yo se la puedo proporcionar. Obviamente nos escriben aquí en los comentarios y con mucho gusto se les comparte la información. Pero bueno, volviendo al tema de los factores internos, vemos estrés, ansiedad y enfermedades médicas. Y fíjate, yo he visto a muchos pacientes, como también manejo lo que es tanatología, me ha tocado visitar pacientes en los hospitales o en sus casas y la gran mayoría cuando tienen un tema de salud, más allá aparte de que a veces tienen situaciones de dolores crónicos, muchas veces también tienen miedo a morir, tienen miedo a dejar pendientes. Luego les traigo el tema de tanatología, es muy interesante, pero muchas veces no pueden dormir precisamente porque tienen miedo a quedarse ahí dormidos y ya no despertar, ¿no? Y te dicen, es que no puedo dormir, es que no me quiero dormir, y se quieren mantener despiertos y entonces no pueden descansar, pero básicamente es ese miedo que tienen a quedarse ahí, ¿no? Dormidos, y entonces hay que explorarlo. El estrés, bueno, yo recomiendo, porque eso es algo que a mí me gusta hacer y lo recomiendo también mucho, que si tú en tu vida estás viviendo un estrés elevado, un estrés crónico, que sabemos que produce el cortisol famoso, que siempre lo menciono, haz una lista de cosas, cuáles son las cosas que te desencadenan este estrés, ¿no? Y es una lista, todo lo que te estresa y luego todo lo que te está generando ansiedad. Y entonces le vas poniendo una posible solución. O sea, ¿lo puedes resolver? Sí. ¿Cómo lo puedes resolver? Y entonces te vas planteando maneras sencillas, digamos, metidas a corto plazo, donde tú puedas ir depurando. Por ejemplo, vemos el tema, lo platicaba yo recientemente, vemos el tema en la ciudad del tráfico. El tráfico está horrible aquí en Monterrey, es un tema que a muchos nos estresa, que bueno, algunos aprovechamos para escuchar podcast o escuchar música relajante y todo, pero llega un momento donde la calidad de vida se ve mermada porque le restas descanso a tu cuerpo, porque te tienes que levantar 2, 3 horas antes para salir y llegar 2 horas después a tu casa, aunque tengas vehículo. Entonces la calidad de vida se ve muy afectada, entonces afectan el sueño, ya llegas estresado a tu casa, ya el sueño que ya traías ya se te fue con el tráfico, con el que te pitó, con el que se te atravesó, etcétera, ya se te fue el sueño. Entonces, si ese es un factor que desencadena el estrés, por ejemplo, bueno, pues, ¿cuáles serían las soluciones? Pues buscar a lo mejor reducir las distancias, un cambio de casa, ¿no? Como yo lo platicaba, un cambio de casa, un cambio de vida, estilo de vida, es favorecer cuáles son las condiciones que te hagan más fácil tu vida y la de tu familia, ¿sí? Buscar actividades también, sí, que te relajen para favorecer el sueño. No llegar y ver una película de miedo que te altere y que entonces ya no puedas dormir porque tienes miedo, o una película de guerra que también te altere tu cerebro y que te quedes con esas imágenes en tu mente. La idea es ir bajando la intensidad, el ritmo del acelere que puedas traer en el día, irlo bajando, un tecito en la noche, evitar el café, evitar cosas que te alteren.
Ok, muy bien. Vamos a ver qué sigue. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Ok, ¿cuáles son las consecuencias de la falta de sueño a corto plazo? Vemos el deterioro en la memoria, en la reducción de la concentración y vemos ahí qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando te desvelas. Pues el aumento de la depresión y la ansiedad, por ejemplo, el aumento del estrés y entre otras cosas, ¿no? Vemos a largo plazo problemas cardíacos, fíjense, vemos problemas de obesidad y vemos el deterioro cognitivo. Entonces, muchas veces me preguntan en las maestras o en las escuelas qué es lo que está pasando con los niños hoy en día, por qué el rendimiento escolar ha bajado tanto, por qué los niños batallan para concentrarse, por qué hay tantos niños con temas de aprendizaje, temas de, no sé, fallas en la memoria o que no pueden desarrollar bien la memoria. Se ve un desarrollo a lo mejor más paulatino, ¿no? Ahora los niños, ahora se ven muchos temas de aprendizaje, muchos TDA, muchos TDAH, ¿no? ¿Y a qué se debe todo esto? Pues una muy importante causa es precisamente el mal dormir, y la otra manera es también, o la otra vía es la alimentación, que van muy de la mano. Ya en otra ocasión me gustaría traerles el tema de la importancia de la alimentación, de cómo afecta lo que comemos en cómo nosotros nos desarrollamos en nuestro día a día. Hablaremos luego de temas como la alimentación libre de caseína, libre de gluten, de conservadores, glutamato monosódico, todo lo que tiene que ver con la intoxicación de metales. Ese tema yo luego lo quisiera traer, porque es un tema que yo en lo personal lo pude constatar con mi hijo y que realmente tiene mucho que ver. Pero bueno, ahorita estamos con el tema del sueño y vemos, si el niño se desvela, pues no va a rendir igual, no se va a concentrar igual. Va a llegar al día siguiente y el niño va a estar así en su pupitre, va a estar durmiéndose, no va a estar poniendo atención, o va a estar en modo avión, puede estar viendo a la maestra, pero no va a estar captando absolutamente nada. Entonces el cerebro tiene que estar descansado para poder captar toda la información. O sea, las neuronas realmente funcionan, se conectan una a otra con este proceso que se llama sinapsis, y tiene que ver mucho con ese funcionamiento, con el buen descanso. Entonces, vamos favoreciendo esos descansos, esa buena alimentación en nuestros niños. Evitemos también problemas cardíacos, problemas de obesidad, muy frecuentes hoy en día por la falta de sueño. ¿Sí? Obviamente, si el día siguiente no dormiste bien, el día siguiente, ¿cómo crees que vas a andar? Con ansiedad así hasta el tope y comiendo. Luego vemos a los niños también en los salones y en las escuelas comiendo. ¿Por qué? Porque están queriendo calmar una ansiedad. Traen sueño y se quieren despertar. Sí. Vemos también, por ejemplo, cuáles serían unas mejores prácticas para mejorar la higiene del sueño. Aquí vemos esto. Lo que puede favorecer, obviamente, va a ser una rutina de sueño consistente. ¿Qué quiere decir esto? Siempre favorecer, por ejemplo, el llegar, cenar, darse un baño con agua tibia, una cena ligera y dormirse, no sé, a las 9 de la noche. 9 de la noche. ¿Quién de ustedes realmente hace esto? Pregúntense. Porque la mayoría llegamos hasta más tarde de casa y todavía llegamos preparando lo del día siguiente, la ropa, la comida, ¿no? Nos dormimos más tarde. Entonces, lo ideal es tener una rutina de sueño consistente. Favorecer con un ambiente oscuro y tranquilo es importantísimo. Si tienes una luz, una lámpara, una lamparita prendida, o si tienes simplemente el celular, como decía yo el podcast anterior, pues no descansas bien. Evitar el uso de pantallas antes de dormir, ejercicio regular, pero no antes de dormir. Bueno, a mí en mi caso, yo si llegara a hacer, digo, yo no hago ejercicio ahorita, pero cuando llego a hacer ejercicio en la noche me cansa y yo favorezco un buen descanso. Pero a lo mejor una caminata, no un ejercicio extenuante, ¿verdad? Definitivamente. Y ahí vienen los 7 pasos de la higiene de sueño, que ahí la pueden observar. Muy bien, tenemos otra pregunta por aquí, ¿sí?
Tenemos a Javi Rodríguez, dice, ¿recomiendas hacer yoga o meditar por las noches para conciliar el sueño? Definitivamente sí, Javi. Sí, yo lo favorezco mucho. Yo nunca he practicado yoga, pero tengo muchas amigas que sí lo hacen. Incluso mi mamá practicaba yoga y ella siempre nos recomendaba. Creo yo que es algo que deberíamos hacer todos. El yoga y la meditación, ni se diga. Luego también les voy a traer un tema de meditación. La meditación yo sí la practico y tengo ya muchos años practicando meditación y la verdad que a mí me ayuda mucho a favorecer mis descansos y sobre todo yo que tiendo mucho al acelere, como se pueden dar, que de repente hablo muy rápido, soy una persona acelerada, que de repente me hacen señas por allá de que bájale, porque vengo de una familia que así habla todo el tiempo, todos hablamos a la vez y hablamos rápido, somos muy acelerados, pero a mí en lo particular sí me ha ayudado mucho la meditación a bajar esos niveles de ansiedad o de estrés y sobre todo a conciliar un sueño. Hay meditaciones, se los voy a decir nuevamente, así buscan las meditaciones guiadas de Román Santos, para dormir profundamente, para descansar, para lo que sea, para perdonar, para cualquier tema. Ahí vienen 1000 temas. Esas son las que a mí me gustan. Hay muchísimas, hay otras que se llaman bombones del alma. Hay muchas, pero a mí me gustan las de Román Santos. El chiste es hacer una meditación, por ejemplo, lo importante es que la voz que tú escuches te relaje. Porque si es una voz que a lo mejor estás como español, estás oyendo, que te empieza a molestar, pues no la hagas. O que favorezcan la meditación, hacer ustedes meditaciones por su cuenta. Hay un lugar que yo sí quiero recomendar, que es un lugar al cual yo asisto, ahí los martes cada que puedo, cada que la consulta, bueno, cada que yo me permito, ¿verdad? Debo decirlo. Se llama Kadampa, que es un centro budista de meditación que está en zona sur, ahí por Garzazada. Hay un pollo loco, si gustan ahí me mandan el comentario, yo con mucho gusto, y si no lo buscan así en las redes, Kadampa, Centro de Meditación Budista, y ahí hay los martes, los miércoles, hay diferentes horarios y días, si ustedes chequen, pero me gusta mucho porque vas y te desconectas, vienes con todo el estrés del día, vas y lo primero que haces es un ejercicio de meditación muy cortito, luego viene como la lección de la meditación, de que vamos a trabajar el tema, son puros personas budistas expertos, te dan el tema y luego al final una meditación larga. Entonces sales de ahí flotando, de verdad. Yo lo recomiendo mucho, 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 ¿no? A veces falta darnos un poco más el tiempo, pero sí, las personas que no han iniciado en este tema de la meditación, yo sí lo recomiendo. Respirar. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Eduardo García, claro que sí. A ver, permítanme tantito, que yo necesito mis lentecitos. Eduardo García pregunta, ¿la melatonina causa adicción? Me la recomendaron para dormir tranquilo. Yo no tengo entendido que causa adicción, puesto que es algo que produce nuestro cerebro naturalmente. Simplemente que a veces el cerebro necesita mayor dosis por el mismo nivel de estrés que tenemos. Pero yo no he tenido ningún tema que alguien nos la recomiende, incluso los psiquiatras recomiendan melatonina antes de iniciar algún inductor de sueño o algún tranquilizante o algún ansiolítico, veo que pueden recomendar la melatonina sin ningún problema. Digo, yo no soy experta, sí debo decirlo, no soy doctora, pero no sé qué causa adicción, la verdad. Digo, yo recomiendo siempre una melatonina por la noche o 2, y si no, pues combinarlo con la caminata, el tecito en la noche y ya. Muy bien. Muy bien, Eduardo, gracias por tu pregunta. ¿Tenemos alguna otra diapositiva por acá? Sí. Ok, casos de estudio. Hay estudios que nos hablan sobre la relación entre el sueño y el rendimiento académico. Resultados importantes como la mejora en la calidad del sueño y mejora del bienestar emocional. Vienen algunas estadísticas ahí que les comparto con gusto a quien le pueda interesar. Viene muy importante y es justo con lo que yo estaba ahorita comentando con cómo se puede ver reflejado en la cuestión académica la falta de sueño, ¿no? El buen dormir. Quítenle los celulares, quítenle las tablets a sus hijos a cierta hora, definitivamente no saben cuánta cantidad de pacientes jóvenes, niños, me cuentan que a escondidas de los padres se ponen a usar el celular o la tablet y se duermen hasta las 3, 4 de la mañana.
Entonces, imagínense, se tienen que despertar a las 6 de la mañana, duermen 3 horas. Entonces, ¿qué rendimiento académico van a tener? Ninguno. Ninguno. Entonces, papás, estén más al pendiente de sus hijos. Yo creo que el control parental ahí es importantísimo. Digo, los adultos somos responsables de nuestro tiempo y de cómo nosotros invertimos en nuestro descanso, pero sí somos responsables de los niños que tengan un buen descanso. Entonces, o le ponen la clave al internet a partir de cierta hora, o el control parental, o simplemente retiran aparatos, porque hay muchos niños que escondidos de sus padres lo hacen, entonces no descansan. Entonces, ya para concluir el día de hoy, me gustaría mencionar pues que el sueño es clave para la salud integral, obviamente, que afecta el bienestar físico, emocional y mental. Establecer una rutina de sueño regular es esencial. El poder favorecer o crear un ambiente propicio para descansar ayuda muchísimo. Vemos que limitar el consumo de estimulantes favorece el descanso. Priorizar el sueño mejora la calidad de vida, por supuesto. Invertir en descanso es invertir en salud a largo plazo. Si estás teniendo algún tema, tú estás teniendo algún tema o algún familiar o alguien que tú conoces está teniendo algún tema para descansar, para dormir, busca ayuda. Busca ayuda con algún psicólogo o psicóloga, busca ayuda con algún neurólogo, algún psiquiatra, o si es algo médico, piensas que puede ser algo médico, pues revísalo. Pero la gran mayoría de los casos está comprobado que sí tiene que ver con el nivel de estrés que estamos manejando. El nivel de estrés, el nivel de ansiedad de lo cotidiano es lo que está haciendo que muchas personas estén teniendo temas para dormir. Entonces, vemos, ya no tenemos ninguna pregunta. Podemos despedir entonces el programa el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Espero les haya gustado el tema. Vemos qué más temas podemos ir trayendo. Acuérdense poner sus comentarios, de regalarnos algún like, ponernos sus sugerencias de temas. Y bueno, yo traje mi playera, miren, muy ad hoc para el día de hoy, ¿no? Me encantó. La escogí precisamente porque nos pone los dos ciclos, ¿no? El día y la noche. Entonces, el día, pues aprovechémoslo al máximo, pero la noche también dejemos que nuestro cuerpo se repare, y que se rediseñe nuevamente. Entonces, para estar listo el día siguiente. Entonces, me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hasta luego. Gracias por estar aquí. Adiós.